Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A poco más de 24 horas de que el Congreso Nacional se aboque al proceso más importante de reformas constitucionales del sistema electoral, la atención se concreta en que se apruebe la segunda vuelta electoral. Además, está en lista la reforma de los órganos electorales registrales, Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, su reestructuración e incorporación a delegados de la oposición, en este caso de Libertad y Refundación. El anteproyecto de ley crea el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que sustituirá al Tribunal Supremo Electoral. Ambas entidades serán de carácter autónomo, independiente y sin subordinación con los tres poderes del Estado. Cuerpos de seguridad gozarán de personalidad jurídica, jurisdicción y competencia a nivel nacional. Las enmiendas serán sometidas a aprobación el 24 de enero en la sesión de cierre de la primera legislatura y ratificadas el viernes 25 de este mismo mes con el voto de la mayoría calificada de diputados y antes de instalar la segunda legislatura del actual periodo constitucional 2018-2022. El paquete de enmiendas son refrendadas por liberales, Libre, organizaciones de sociedad civil, la academia universitaria y el sector privado que demandan al legislativo se dé luz verde a la segunda vuelta electoral, a la que el Partido Nacional califica de onerosa y antidemocrática según Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central de la Ensaña Azul. Se está construyendo un consenso con las diferentes fuerzas políticas en esos dos aspectos y hay consenso en que el Tribunal Supremo Electoral se divida en tema electoral y jurisdiccional o de justicia electoral, afirmó Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional. El Partido Nacional no teme discutir los proyectos de la segunda vuelta electoral, pero el concepto que propone la oposición no es una solución porque no hace nada para garantizar que no va a haber conflictos postelectorales, manifestó Sánchez. Además, dicho proceso implica una inversión de más de 1.000 millones de lempiras, con lo que se sacrificarían partidas de proyectos sociales o fondos de determinadas instituciones, añadió el líder nacionalista. La entidad política ha dado inicio a un amplio proceso de consultas para construir una propuesta de balotaje o segunda vuelta de acorde a la realidad democrática, social y económica de Honduras, acotó. Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libertad y Refundación Libre, asegura en las redes sociales que el problema de la segunda vuelta no es el dinero, es la legitimidad popular. Lo que sale caro al pueblo es la ignorancia del Partido Nacional. El Partido Liberal, por su parte, se pronunció en un comunicado de su bancada legislativa por la implementación de la segunda vuelta electoral en el nivel presidencial y un plebiscito para que el pueblo decida sobre la reelección presidencial. Para Omar Rivera, directivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la segunda vuelta o balotaje es una alternativa para garantizar un presidente fuerte que reciba la mitad más uno de los votos y garantizar la legitimidad del mandatario y consultar al pueblo de qué forma requiere la reelección presidencial. En similares términos favorables se ha ofrecido Cáritas, la pastora social de la Iglesia Católica, la ex rectora universitaria Julieta Castellanos, el ex fiscal general de la República Edmundo Orellana Mercado y Adolfo Facusé, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. El balotaje, un ejercicio democrático que se practica en al menos 89 países entre los dos candidatos presidenciales que más votos logran alcanzar en la primera vuelta. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles. Recuerde, también puede seguir nuestra señal en todo el país a través de Radio Visión Honduras 90.1 aquí en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, todo el corredor central del país, en la 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca y 93.5 en La Paz, Choluteca, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lago y Ojoa. Voy a hablar con tres distinguidos y capaces personas de Honduras que analizan la situación del país. Las famosas reformas electorales que tanto han generado y siguen generando problemas. Voy a hablar también del punto de los liberales, unos a favor y otros en contra, aunque en algún momento los liberales que hoy están en contra sí estuvieron a favor
de nombrar a un miembro en este Comité de Acceso a la Información Pública, también en la Comisión de Ley de Política Limpia, también estuvieron de acuerdo en la Fiscalía, pero ahora un grupo dirigido desde el Central Ejecutivo por su presidente, el ingeniero Luis Zelaya, no están. Todos estos temas los voy a abordar. Saludo al excongresista, el abogado Raúl Pineda Alvarado, que es un destacado analista del país. Es un gusto, gracias por venir. Me cuesta hacerlo venir aquí. Claro. Aquí está don Denis Gómez, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Hablan que van a venir cambios en la estructura, ya casi es un hecho, del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, don Denis. Raúl, buen día. Buen día a las personalidades que en esta mañana acompañarán esta discusión. Don Julio Navarro. Julio, ¿cómo estás? Mucho gusto, Raúl. Un honor compartir esta mesa con honorables personas. Julio Navarro andaba diciendo hace poco que el Partido Nacional va a ser el más afectado si no aprueban la segunda vuelta. Yo creo que la segunda vuelta no la van a aprobar y esas otras que ahora van a poner otros organismos ahí en el Tribunal Supremo Electoral sí va a ser aprobada. Ya hay un acuerdo, Partido Nacional Libre, esos son los informes que yo tengo, y un sector del Partido Liberal están apoyando ya estas reformas. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, ha dicho que son trascendentales en la historia del país. Primero quiero escuchar a don Denis Gómez, que fue magistrado de ese tribunal. ¿Qué piensa sobre estas reformas que están por ya ser aprobadas en el Congreso Nacional? Bueno, primero yo quiero expresar que con el informe final de la Misión de Observación Electoral de la OEA, en uno de sus párrafos, en la página 7 estrictamente del documento que entregaron incluso los expertos que contrataron para esa propuesta de reformas que se tuvo acceso en el año anterior, dice: al final de esta etapa de observación, la OEA concluyó que observó un proceso de baja calidad electoral y por ende que no podía afirmar que las dudas sobre el mismo estuviesen esclarecidas. Bajo esa lapidaria definición, creo yo que todas aquellas reformas electorales que se estén pensando en este momento en el Congreso Nacional de la República deben buscar cómo mejorar ese proceso de baja calidad técnica electoral para poder tener certeza en los resultados y que obviamente las elecciones en Honduras cumplan con los indicadores internacionales que determinan elecciones democráticas y auténticas. Esa es la primera valoración, Raúl, que le puedo dar en relación a todo lo que se discute y en espera, reitero, de que tal y como también lo dice ese informe de la propuesta que han presentado los expertos, que cada uno de los temas que ahí presentan, tanto en el análisis que realizan como en la propuesta que también expresan, busca recobrar esa falta de credibilidad y esa falta de consistencia en el ente rector electoral, pero no solamente en el ente rector electoral, sino también en todo lo que es el sistema político electoral hondureño y, como dijo la conferencia episcopal, en la necesidad de rehabilitar el mismo. El cardenal cuestionó también que se estuvieran haciendo él cuestionó que estaban haciendo política cuando había cosas más importantes también. Hay que recordar lo que dijo el cardenal. Del paquete de reformas constitucionales, Julio, ¿cuáles podrían ser aprobadas en esta primera instancia por el Congreso? Yo creo que, Raúl, hay que recordar un poco que en el 2013, no decide en agosto o en septiembre, los partidos políticos y candidatos presidenciales que participaron en aquella época firmaron un documento en Naciones Unidas donde se comprometían a hacer todas las reformas electorales de las deficiencias que ya organismos internacionales habían planteado sobre la ejecución de los procesos electorales. Hoy estamos 5 años después y todavía pareciera que no hay condiciones o hay incertidumbres sobre la profundidad de esas reformas electorales que se van a dar.
Yo a este momento creo que las acciones que se van a tomar sobre ley electoral y sobre la Constitución, si es que la toca, son acciones de carácter remedial, pero una reforma profunda que toque la modernización de un modelo electoral en Honduras que puede estar al alcance de los tiempos de exigencia de la democracia, no hay va. La reforma principal que se podía plantear dentro de la Constitución de la República es si hay o no segunda vuelta. Pero por lo demás, lo que yo escucho dice que le van a dar un miembro al Partido Libre. Eso ya está, que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 3 personas, que siempre el puesto tercera parte lo ha ocupado la Democracia Cristiana. Hoy se lo van a quitar y se lo van a dar a Libre, pero ya en forma constitucional, creo yo, porque de seguro es que van a establecer que los 3 primeros puestos que va a ocupar en el tribunal serán los 3 partidos más votados para que puedan rotarse, porque uno no sabe qué puede pasar en el próximo proceso electoral. La reforma que se puedan dar en el Registro Nacional de las Personas, envolver realmente un organismo creíble, ojalá que eso se dé y que los nuevos organismos que creen a nivel de registro puedan estar muy distantes de donde gravitan los intereses de cada uno de los partidos políticos. Eso yo creo que es un esfuerzo que los diputados deberían de hacer al máximo y comprometer a los partidos políticos a nombrar personas de reconocida honorabilidad en esos puestos. Por lo demás, Raúl, yo creo que esto es un poco más de lo mismo. Yo creí que con la caravana que se armó el año pasado, en octubre, a este momento, el gran problema del Congreso Nacional debió ser cómo reorientar el presupuesto general de la República hacia los problemas fundamentales que tiene el país. Pero nuevamente nuestros políticos nos dicen que el problema prioritario que tiene nuestro país ahorita es cómo hacemos ajustes al modelo electoral. O sea, ¿estás en algún modo de acuerdo con el cardenal? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el cardenal siente que la conciencia le quema ya, y ha decidido por fin plantear de que los problemas del país están abandonados por los políticos. ¿Su análisis inicial? Bueno, todo lo que podamos decir acá tiene carácter especulativo, porque las reformas a 2 días de aprobarse no son conocidas en sus detalles. Y ese es un verdadero problema. Yo creo que un tema de reforma constitucional que atañe a todos los hondureños debió haber sido objeto de conocimiento, de debate y de discusión por toda la sociedad. Este proyecto, muy pocos hondureños lo conocen. Aparentemente los que estamos en este panel, ninguno conoce los detalles de esa reforma, por lo que es difícil pronunciarse sobre las mismas. El sistema electoral de Honduras es caro y poco confiable. Esa es una premisa en la que todos estamos de acuerdo. Y ahora se ha vuelto en un sistema perverso después de las últimas elecciones, donde realmente se sufrió una involución. En el 2013 había, por ejemplo, 33 mujeres en el Congreso. En las últimas elecciones quedamos en 27. La ley de financiamiento de los partidos que presentó la Maxi no fue lo que originalmente se pretendía, sino que se manipuló al extremo de que en un país miserable como Honduras, que está en los datos del 2018 en el último lugar de desarrollo humano, señalan 469 millones de lempiras como el techo que puede gastar un aspirante presidencial, lo cual es francamente ofensivo. Las últimas elecciones le costaron al pueblo hondureño 2.300 millones de lempiras. Las del 2013, 1.650, que de por sí es una cantidad exagerada. Se me vino a la mente, perdón, abogado Raúl Pineda, eso que dijo usted es lo que le falta al hospital escuela para poder operar perfectamente. Claro, entonces ahí viene ese replanteamiento de una agenda nacional equivocada, donde hemos visto las elecciones como un fin y no como un medio. Las elecciones, al fin y al cabo, no son más que un mecanismo de sustituir pacíficamente a las autoridades para lograr verdaderos niveles de democracia que se
expresan en el respeto a la dignidad humana. En un país con los problemas que tiene Honduras, yo creo que más que debatir quién va a ser el jefe legitimado de la bancada del Partido Liberal o cómo está integrado el Tribunal Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral, si por 3, por 5, con 2 suplentes, todo eso. Los temas deberían ser, vamos a abrir relaciones comerciales con China, por ejemplo, cómo vamos a lograr un despegue económico del país, cómo empezamos a resolver el problema de que de cada 10 hondureños, 7 tienen problemas laborales. Y esa agenda no se toca. Y ya estamos en una sociedad que puede implosionar en cualquier momento. Entonces vemos que pareciera que no aprendimos la lección. Hacemos de las elecciones un fin, no un medio. Y usted mira un proceso electoral exageradamente caro. Yo creo que una reforma fundamental debería ser prohibir el financiamiento privado de las campañas. Para eso hay un financiamiento público. Y un país pobre debe hacer campañas baratas, campañas propias de un país pobre. Pero cuando usted gasta solo por parte del Estado 2.300 millones financiando elecciones primarias, financiando elecciones generales, pagando deuda política, pidiendo un plebiscito que le puedan dar entre 600 y 800 millones de lempiras más, cayendo en la tentación de esa democracia plebiscitaria. Hombre, si al final, si tenemos representantes, ¿para qué le vamos a estar consultando al pueblo permanentemente? Porque tenemos esa tendencia al electoralismo, a estar todo el tiempo pensando que lo que resulta de las elecciones necesariamente es bueno para la sociedad. Y cuando usted ve un plebiscito, eso no refleja necesariamente, le va a reflejar una voluntad mayoritaria, pero la voluntad del soberano no va a estar en ese plebiscito porque unos van a votar a favor y otros van a votar en contra. Entonces sí es necesario hacer un replanteamiento y por sobre todo una nueva actitud de los hondureños en el sentido de que ya tenemos que cambiar y empezar a afrontar una nueva agenda nacional orientada a darle más y mejor democracia a un país, pero una democracia que no me resuelve el problema de la seguridad y no me resuelve el problema del trabajo, definitivamente no me va a interesar. Y usted empieza a ver indicadores. Los migrantes son un indicador de la crisis. El permanente reclamo de los empleados públicos por un aumento salarial igualmente es una evidencia. La amenaza de paralizar el país a través de eso que llaman comandos insurreccionales, que están diseñados, según la Constitución, para defender la Constitución. Lo que pasa es que el artículo 3 no lo leen completo, pero esa insurrección se da para restaurar la vigencia de la Constitución, no para lo que está proponiendo un partido político. En ese sentido, creemos que las reformas van a ser buenas, son algún avance modesto al fin, pero que lo grueso de esto viene en la aprobación de una nueva ley electoral, que definitivamente tendrá que darle a los procesos más transparencia para evitar ese espectáculo vergonzoso que dimos en las últimas elecciones. Sí. ¿Qué nivel de consenso creen ustedes se ha logrado ya en el legislativo? Denis. Bueno, los medios de comunicación han hecho público que prácticamente a nivel de la reforma de constituir al Tribunal Supremo Electoral ahora en un Consejo Nacional Electoral y en un Tribunal de Justicia Electoral, como son los nombres propuestos, no sé si finalmente esa es la nomenclatura que van a utilizar, porque lo ha dicho muy bien don Raúl Pineda, desconocemos esa parte en detalle. Pues entendemos que son 3 partidos políticos los que van a asumir esas posiciones. Ya se han identificado plenamente acá y hay un diario de publicación nacional hoy que hace una infografía, 2 infografías más bien, en 2 notas diferentes, que más o menos va diciendo cómo se puede estructurar si es que el Tribunal Supremo Electoral, perdón, el Consejo Nacional Electoral pasa a tener 3 propietarios y 2 suplentes, y cómo podrían ser en los partidos políticos que son afines al que gobierna
esa distribución, así como los eventuales 3 magistrados o jueces, como podría ser el término correcto, y un juez suplente, y ahí creo yo que sí hay consenso. No he escuchado yo que alguien se pronuncie en relación al famoso Censo Nacional Electoral, en relación a que de ese Censo Nacional Electoral, de esa convocatoria, nosotros vamos a encontrar una cifra que fluctúa entre los 800,000, 1,000,000 y 1,200,000 compatriotas que no se encuentran en el país, pero que no podemos precisar dónde están, cómo se llaman, dónde viven. Y que eso representa ya en un término de convocatoria de 8 millones, por ejemplo, de la última convocatoria de elecciones generales 2017, ya un 12.5% de ausentismo, de gente que no va a votar por ningún punto. Entendiendo además de que hay un abstencionismo estructurado, es decir, hay personas que tienen 2, 3 elecciones que no han ido a ejercer el sufragio y que por lo tanto es la emisión de una nueva tarjeta de identidad la manera más precisa, sin llegar tampoco al 100% de logro, ¿verdad? Pero sí la manera más precisa para poder ir haciendo un adesentamiento de ese famoso Censo Nacional Electoral. De hecho, entonces, entendemos que las valoraciones están en primera instancia con 2 partidos opuestos ideológicamente, pero que para el tema de reformas van a ser los consensos necesarios y las negociaciones. Creo yo que ya hicieron esos consensos. No, pues ya prácticamente ya la ruta está trazada en relación a los entes electorales, al de justicia y al de administración de procesos. Y en ese sentido, pues solo habrá que definir si finalmente la tercera fuerza por volumen electoral, votos alcanzados en elección anterior, va a participar en su totalidad o en su parcialidad. Y entonces, reitero, esperemos que ese anuncio de que vendrán reformas profundas venga a consolidar, a rehabilitar, reitero, a rehabilitar ese sistema político electoral que está erosionado y que obviamente necesitamos que entre en esa certeza, ¿verdad? Como los ciudadanos. El país, Raúl, todavía confía en procesos electorales y por eso va a votación. Los conflictos que hoy nos tienen todavía en discusión y nos alejan de esa otra discusión de rezagos históricos, como lo mencionaba tanto don Julio como don Raúl, nos lleva al tema de la necesidad entonces de tener precisión y de obviamente mejorar ese tema que hoy nos pone en deuda, también en deuda en relación a la opinión y a la participación política de las personas y también considerando finalmente, Raúl, que la encuesta del equipo de reflexión de Radio Progreso, de los jesuitas, ha determinado que de cada 10 hondureños, 3, 4 no tienen ninguna afiliación política, ¿verdad? Pero a la hora de los conflictos, lamentablemente, ahí sí nos afecta a todos como ciudadanos de este país. Julio. Raúl, a mí que me parece que la gran novedad histórica dentro de la historia política de Honduras es que por primera vez el Partido Nacional no va a necesitar de su socio histórico o de su cómplice histórico para aprobar una reforma constitucional o empujar la reforma de una ley como ha sido el Partido Liberal y hoy es el Partido Libre. Históricamente, hoy en día el Partido Nacional no necesita de los liberales para empujar una reforma constitucional o aprobar una ley. En la legislatura pasada, el Partido Nacional tuvo que acudir a la bancada de Libre para desmembrarla, sacarle 10 u 8 diputados para lograr mayorías que ocupaba. Hoy no. Hoy la solidez de la bancada de Libre, que se ha mantenido en los 30 diputados, va a sumar
sumar masivamente con el Partido Nacional para hacer esa reforma. También, históricamente, la poca comprensión de la conducción del Partido Liberal hace que un partido histórico, grande, con tradición electoral, como el Partido Liberal, no sea protagonista importante en este momento, como para definir una votación que pudiera alcanzar mayor profundidad, como la que leí ayer que planteaba el Central Ejecutivo, de lo que ellos creían que debía tener una reforma electoral. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Pineda, que habría que darle la bienvenida a estas reformas electorales, si estas reformas al menos van a traer un poco de certidumbre y un poco de legitimidad a la realización de procesos electorales. Bueno, estas reformas no tienen ningún punto de polémica. Estas son reformas que por inercia las van a aceptar todas las fuerzas políticas. El problema va a ser en el consenso de la ley electoral, que constitucionalmente requiere mayoría calificada. Al menos 86 votos para aprobar esa ley. Ahí es donde va a haber la efervescencia, la confrontación, y donde la conducción del Congreso y la conducción política del país va a tener que dar muestra de madurez o de habilidad. ¿Su experiencia qué le dice? Que ver, va a ser muy difícil, porque ¿quién se va a oponer? Si es irrelevante que sean 3, que sean 5, que saquen a la Democracia Cristiana, la van a compensar de alguna manera, porque esos partidos ya ¿van a dar una suplencia? Sí, esos partidos ya confesaron ser partidos bisagra, ¿va? Partidos que fortalecen el sistema y que a veces se conforman con las migajas que se caen de la mesa. Pero la ley electoral sí va a ser un problema, porque ahí usted requiere, por mandato constitucional, una mayoría calificada, y ahí va a tocar temas fundamentales. Pero yo pienso en una nueva ciudadanía. Fíjese que el censo al que se refería Denis, cuando se hizo la primera tarjeta de identidad, lo que se nos vendió, yo era diputado en ese entonces, es que el censo era un instrumento de desarrollo. Es decir, el principal activo de un país es su población. Cuando usted va a sacar su identidad, aparece que Julio Navarro es sociólogo, que Raúl Valladares es periodista, y eso le permite conocer a usted cuántos fontaneros, cuántos mecánicos, cuántos abogados, cuántos médicos tiene y dónde están. Y eso le permite a usted definir una estrategia de desarrollo y un ofrecimiento a la comunidad internacional diciéndole: tenemos tantos ingenieros expertos en computación en Honduras. Sin embargo, el enfoque que se le da es que la identidad solo sirve para ir a votar y para ir a cambiar el cheque al banco. Esa nueva actitud de venderle a la sociedad el hecho de que las decisiones en el país son racionales y que no caen como esta decisión de ahorita, que esto cae de arriba sobre nuestras cabezas. Es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar ni qué va a suceder. De lo que sí estoy seguro es que el otro año va a haber un forcejeo político tremendo derivado de lo que pasa en el Partido Liberal y derivado de una nueva ley electoral que le va a decir, por ejemplo, cómo se van a manejar las mesas electorales, cómo se va a hacer la transmisión de datos, qué va a pasar con ese Tribunal de Justicia, que no debería llamarse tribunal porque la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado es exclusivamente de la Corte Suprema, y porque en Honduras no deben haber más de 2 instancias. Constitucionalmente está ese mandato. Y dicen que el tribunal va a resolver y que después uno puede ir a ese consejo, a ese tribunal electoral, y que después puede ir a la Corte vía recurso de amparo. Entonces está creando ya 3 instancias. Y abogado, una cosa, eso es nuevo realmente en Honduras, ¿va? Nunca han habido tribunales electorales. Claro, no, porque es una aberración que el tribunal se pronunciaba sobre lo que resolvía. Y luego usted iba a la Corte. Yo tengo recursos de las elecciones del 2013 que no se han resuelto. Entonces alguien hablaba de la aberración, vamos a crear en una sala en la Corte Suprema. Pero si eso ya está, la sala constitucional de la Corte, la que resuelve esos recursos, y no funciona. Y si van a crear otra sala, tampoco va a funcionar.
este órgano O de sea que justicia- la disposición de un tribunal supremo electoral no inhibe de que yo pase después a la otra instancia. Claro, no puede. Y Entonces- eso habría que establecer que este Consejo emite resoluciones que no son susceptibles de ningún recurso. Y el otro problema que tiene que haber, es decir, en Honduras hay que empezar a analizar la creación de organismos ad hoc. Yo no creo que este Consejo de Justicia Electoral o Tribunal Electoral debe funcionar permanentemente. Basta con que digan, mire, convocamos elecciones y vamos a organizar un tribunal para dirimir los conflictos que se produzcan durante el proceso. Unos 2 años de... Un 6 año, meses antes y sí. 6 meses después. Claro, ese es un tema. Que usted dice que no queden permanentes. ¿Por qué tendrían que quedar permanentes si vamos a elecciones cada 4 años? Y cuando usted hace la estadística de los conflictos que se dan, son conflictos que usted puede resolver en 2 meses. Tiene que haber celeridad en esto. Pero si vamos a seguir creando una burocracia que va a seguir agobiando la economía de este país, ahí andamos mal y la gente va a ver esto con mucha reserva. Alguien hablaba aquí hace unos minutos de la confianza. Fíjese que aquí ando la encuesta de CEDUC y la de Cáritas. En las elecciones del 2013, el 56% de los hondureños confiaba en los resultados del tribunal. En la última elección, el 30% de los hondureños cree en los resultados que dé el Tribunal de Elecciones. Eso lo obliga a pensar. Claro. Tenemos que recuperar la credibilidad de la sociedad, porque entonces vamos a seguir siempre con autoridades electas ilegítimamente. ¿Quién no sabe que en el tribunal se han sacado candidatos a diputados, se han colocado candidatos a diputados, ha habido manipulación y que nosotros hemos hecho apología de esa manipulación? Aquí le hemos rendido culto y le hemos quemado incienso al político manipulador. Habilidoso. Habilidoso. Y usted mira un fenómeno interesante con respecto a este gobierno. Todas las operaciones que impliquen maniobra, manipulación, todas las ha ganado. Y usted se pregunta por qué. Y ese es un tema de estudio, de debate, de reflexión, para que tengamos mejor democracia, para que tengamos una democracia confiable, para que no tengamos una democracia que permita lo que decía el licenciado Navarro acá. El hospital, más bien Valladares, 2.000 millones es lo que ocupa el hospital escuela para resolver su problema y que los parientes de los enfermos no estén durmiendo en las aceras. Entonces hay que reorientar el gasto y hay que hacer transformaciones que permitan que recuperemos la confianza. Entonces, con estas reformas no va a haber problema y hay que celebrar que se hagan las reformas. El tema es cuando venga la ley electoral, porque el riesgo de que no haya una nueva ley electoral lo tenemos por la configuración actual de las fuerzas políticas en el Congreso. Y finalmente, el tema del diálogo que se hizo en Naciones Unidas. Francamente fue una pérdida de tiempo. Alguien, un conocedor de la política, me decía ayer, eso no sirvió para nada. Para nada. Es más, No, yo sí creo que el diálogo sirvió bien. bueno, hay 169 puntos de acuerdo. ¿Alguien los conoce? ¿Usted los conoce? Sí lo he leído. Pero yo Sí, particularmente creo que el diálogo sí sirvió. Sí, sirvió para... Mire, le sirvió al gobierno para desprender a Narrala de la alianza. Claro. Le sirvió al gobierno para profundizar la división Claro. entre los liberales. Y le sirvió al gobierno para darle largas a los reclamos que había en Honduras por los resultados electorales. fíjese- O sea que fue en resumen- sumamente En- útil en- para el En gobierno. resumen, esa fue una estrategia del gobierno. Esa fue una estrategia. Y del gobierno. fíjense algo interesante. Fue tan, como le dijera, tan dramático eso, que los resultados del diálogo no los fue a entregar al Congreso el representante de Naciones Unidas, que era el patrocinador, sino que el representante del Partido Nacional los llevó al Congreso. Entonces, ¿qué sucede ahora? Estamos en Honduras, abogado. Que el espacio de negociación, el espacio de deliberación, el espacio de acuerdo se acortó. De 10 meses que debieron ser empleados en el Congreso para llegar a estos consensos, se redujeron a una semana. Y hoy estamos a 48 horas de que se cierre la legislatura y todavía no conocemos cuáles son las reformas para enriquecerlas, para mejorarlas, para empezar a despejar un montón de dudas que nos asaltan acerca de si estas reformas no van a abrir otros debates
Entonces, hay que sacar un documento depurado, que no sea solamente discutido por una minoría, y entender que aquí la oposición fue tremendamente ingenua cuando se sentó a dialogar y paró la protesta ciudadana. Ahí se debilitó cuando se sentó a dialogar, y al final abandonaron ese diálogo y dijeron, mira, hay 169 puntos y bueno, ¿dónde están? Y yo he ido a Naciones Unidas a pedirlos. Y me gustaría ver cuáles son ese montón de acuerdos a los que llegamos, y veo que es el representante de un partido político el que los lleva al Congreso y no el representante de Naciones Unidas. Aquí hay algo que no funciona. Ahora, bien. abogado, usted que es hombre de leyes, yo tengo la impresión que la creación de un tribunal aparte del Consejo Nacional de Elecciones también refleja la visión que han tenido los políticos en Honduras, fundamentalmente del 2009 para acá, de resolver sus problemas políticos judicialmente. Claro, mire, en América hay un proceso que se llama la judicialización de la política. En lo que va del siglo, 14 presidentes electos popularmente no han terminado su periodo por decisiones judiciales. Y hay casos paradigmáticos como Ecuador, que tuvo 3 presidentes en una semana porque decisiones judiciales o decisiones del Ministerio Público o amenazas de actuaciones del Ministerio Público los hicieron renunciar. Hoy la gente no la sacan los militares, hoy la sacan los jueces por el proceso de judicialización de la política, ¿va? Lo cual es gravísimo porque le contamina a la Administración de Justicia. Sin embargo, siento que hay algunas cosas que están cambiando, que por ejemplo el hecho que estemos platicando acá, cada quien en su rol, y felicito a Valladares porque yo pensaba que venía a espadear con un par de activistas cuyo rol es defender a capa y espada su facción política, sino que venimos a hacer una plática bien intencionada para mejorar el sistema. Yo sé el nivel que quería de programa. Sí, es decir, para mejorar el sistema, para encender una luz amarilla y decir, miren, ojo, hay que empezar a trabajar ya con la ley electoral, pero con sinceridad, para beneficio de la sociedad. Al final, usted mira cosas tremendas. Narrala perdió por 50,000 o 56,000 votos frente a Juan Orlando Hernández. No le dará derecho a la alianza opositora a una cuota de poder en el gobierno. ¿Qué le dieron? No le dieron nada. Cuando la Constitución ordena que los gobiernos deben ser de integración por nuestro propio provecho. Le agrego ahí, el candidato de la alianza, él, no tiene ningún diputado, ningún regidor, ningún alcalde en todo el país. Sí, pero la masa crítica de simpatizantes, claro, ahí está. Yo miro las encuestas, ahí la tiene. Y otro personaje que tiene más simpatías que Manuel Zelaya, según la encuesta que yo vi la semana pasada, es Xiomara Castro. Hay que volarle ojo a eso, ¿verdad? Que no todo lo que aparece en los medios escritos es necesariamente cierto. Entonces, si alguien sacó una masa crítica electoral tan grande, tiene derecho a gobernar, porque el talento y los méritos no están solo en el Partido Nacional, ni en Libre, están en todos los partidos. Y yo creo que el país, ante una crisis tremenda que tiene, usted mira que en los últimos 15 días se aumentó la cuota del seguro, se aumentó la INE, se aumentaron los peajes, el servicio de la deuda pasó de 30,000 a 42,000 millones, hay que pagar los bonos soberanos que son $1,000 millones el próximo año. Y usted tiene que dedicar la atención de los tomadores de decisiones a esos problemas, no al tema de un modestísimo cargo de jefe de bancada que ha acaparado la atención de la clase política y de gran parte de la población. Ahora, abogado, yo creo que Raúl, aprovechemos al abogado, que como decís vos... Solo aprovechemos algo. Ajá. Voy a hacer una pausa y continuamos platicando si no hay... con mis distinguidos invitados. Ustedes comprenden que tenemos que hacer la pausa. Anoche, junto a Carlos Zelaya y el equipo nuestro, anotamos varias interrogantes para nuestros invitados, pero decía Julio que aprovechemos al máximo este hombre.
a don Denis Gómez también. Porque, mira, este hombre ha participado incluso en elaboración de leyes electorales. Últimamente al Congreso se le ocurrió pagar una consultoría a la OEA para que viniera a hacer una ley electoral o a plantear estas reformas que se van a hacer ahorita. Ese es un aval político. ¿Verdad? Es un aval político, eso sirve para... Y una descalificación del diálogo también. Sí, claro. Recuerde que lo que salía del diálogo era una amenaza para el sector político que no quiere ceder en cuanto a su autoridad. Es decir, los latinoamericanos, los hondureños, particularmente tenemos esa tendencia caudillista. Por eso al líder le decimos el hombre. Por eso esperamos lo que diga el dirigente, aunque esté equivocado, y nadie se atreve a cuestionar eso, y por eso las democracias se fundamentan en el temor. Es decir, el temor, el miedo ha sido un factor determinante para ganar elecciones. Primero miedo a los comunistas, miedo a los narcotraficantes, miedo a los mareros, miedo a perder el trabajo. Ya los gringos han votado las últimas veces por miedo. Indudablemente, Recuerde. claro. Ahora, abogado, hay otro elemento. Yo recuerdo a 2005, me acuerdo que una vez mandó Mel a mí al Congreso Nacional a negociar con el Partido Nacional, el Partido Liberal, sobre los registros municipales, que en aquel momento eran realmente problema. Ahora digo yo, esta nueva ley que va a haber del Registro Nacional de las Personas, ¿va a resolver ese problema? Porque vea, el registro municipal es fundamental para la elaboración del censo. Claro, principalmente el problema de las actualizaciones domiciliarias. ¿O eso va a ser otro conflicto político que se va a dar? Yo creo que don Denis le puede dar un criterio mucho más depurado. Lo que sí le voy a decir es que las elecciones, si se las deja a los líderes de provincia, la tentación de manipular eso va a estar permanente. Sí, es que en el paquete de reformas que están anunciando no solamente es el Tribunal Supremo Electoral, sino que el Registro Nacional de las Personas. Y el tema que hablaba el doctor Pineda en relación a la discusión de la ley electoral tiene que pasar estrictamente también por las actualizaciones domiciliares, que es estrategia de campaña. Y que cuando usted va a los municipios, la gente se queja porque dice, aquí nos mueven gente, la transhumancia que se llama, aquí nos mueven gente y son otros los que vienen a elegir al alcalde, y aquellos que vinieron a votar, hay un sinnúmero de alcaldes que ustedes conocen muy bien, así por nombre y apellido, que siempre llevaron el estigma de que ganó 3 elecciones, 4 elecciones, porque hacía movimiento de Santa personas, Lucía y Valle de Ángeles. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto... Con el respeto de los alcaldes. En ese aspecto, de verdad que cada uno de esos temas de reformas, estaba recordando yo en este momento una máxima que alguien por ahí de la OEA expresó en un momento anterior a los eventos actuales. Toda reforma electoral debe ser creíble para ser estable y debe ser estable para ser creíble. Sin embargo, muy probablemente no estemos todavía a ese nivel de poder definir que vayamos a alcanzar tanta credibilidad como estabilidad, porque usted lo ha expresado de igual manera, doctor Pineda, en el sentido de que muy probablemente aquí se hagan las reformas e inmediatamente se empiecen a discutir más bien si quedaron completas o no. ¿Por qué? Porque no hay una visión de todo el bosque, sino más bien solamente de cierta parcela o del árbol en particular. Y entonces aparecen temas como el rezago histórico, digo yo, doctor, en relación al artículo 5 constitucional, que habla de que el gobierno debe ser de integración nacional. Pero el sectarismo político nos ha evitado eso, ¿verdad? La visión facciosa. Y entonces ha evitado ese tema, y lamentablemente los gobiernos en su intento por gobernar en muchas ocasiones también nos han desgobernado. Ahora, recuerde un detalle, como es una ley electoral, debe escucharse la opinión del tribunal. Sí, no es vinculante. Sí, claro, es una opinión, es ilustrativa. Y de la reforma constitucional hay que escuchar la Corte, ¿no?
igual no es vinculante. En el caso de la Corte no hay que escuchar, en el caso de la reforma constitucional no hay por qué escuchar porque no reforma ningún código. Sin embargo, ahorita le pidieron opinión a la Corte, lo cual no es legal, no es obligatorio. Lo interesante de esta situación es que no hay tiempo. Es decir, debe empezarse a discutir ese proyecto de ley electoral cuanto antes. ¿Por qué? Porque va al tribunal. ¿Cuánto tiempo lo va a tener el tribunal? La ley no dice cuánto tiempo. Y luego cada artículo va a requerir, eso sí, un gran diálogo, donde logre usted concitar al menos 86 voluntades. Y eso sí va a ser complicado. Yo, aprovechando que hablaba antes con Adán Palacios y con el doctor Casco Callejas, que fueron pérdidas tremendas para los expertos electorales de Honduras, me decían, mire, las elecciones no se ganan en los tribunales. Yo ahora tengo algunas dudas después de lo que he visto, pero realmente, don Denis, ¿qué tanta influencia tiene el tribunal y el registro en la manipulación de un resultado electoral? Quiquito podría dar testimonio, pero nunca ha querido dar. Quique Ordez. Ahora, yo percibo el otro elemento, mira. En este momento, el aliado para hacer las reformas seguro es libre. Claro, pero una vez constituido el tribunal o el Consejo Nacional Electoral, puede hacer que las alianzas sean otras. Y que son coyunturales. Para distribuir registros y en donde el Partido Liberal, si su dirigencia entiende, pueda volver a ser protagonista en la conducción de un proceso electoral. Hay una pregunta ahí para los tres. A Libre, al llegar a este consenso con el Partido Nacional, bueno, ayer yo lo decía, el abogado Martel decía que Libre estaba negociando sobre la sangre de los mártires de la última elección. Ahí dijo el abogado Eduardo Martel. Y el abogado Valdías dijo que los del Libre, Mel ya dijo que saquen la AK-47 y que sean listos para armar relajos y saqueos en esta movilización que están hablando. Libre, al llegar a un acuerdo con el Partido Nacional, porque los 30 diputados de Libre están listos para las reformas. Ellos van a tener, que creo que es justo, un representante en el tribunal después de 2 votaciones contundentes que han tenido. Esa alianza que se va a hacer Partido Nacional Libre, ¿va a trascender? Analícenla también, porque el Partido Liberal, creo que un grupo de diputados que lidera Mario Segura, estarán con esas reformas. 14 diputados. Sí, mire, hizo suplentes. El problema es que hoy usted no puede hacer prognosis porque en el Congreso o en los Congresos ha entrado un componente que antes no existía. Por ejemplo, en el Congreso de Rafael Pineda Ponce era inadmisible, impensable que un diputado fuese a vender su voto. Hoy se dio hasta con diputados de Libre, que llegaron con un discurso totalmente... de barricada. Sí, panfletario, anticorrupción. Entonces, primero, el expresidente Zelaya es un presidente, que es un político provinciano, parroquial, que hoy decide una cosa y mañana puede decidir otra, no es previsible. Solo hay un punto en que coincide con el poder, y es en el tema de la reelección. El tema de la reelección, una vez que se legalice, si se legalizara, legitima la acción de don Juan Orlando Hernández y lo blinda de cualquier acción judicial que pudiera darse en el futuro. Y le abre un espacio a Zelaya, que todavía cree tener suficiente simpatía popular como para acceder de nuevo a la presidencia. Y en lo demás no hay ningún punto de afinidad. Entonces, el gran elector aquí puede ser el Partido Liberal, sujeto a la coyuntura de si supera esa crisis interna que tiene o no la supera. Pero decir qué va a pasar en los próximos meses es muy difícil porque hay mucha incertidumbre y hoy hay factores exógenos. Yo estoy claro que
el gobierno no lo va a hacer tambalearse ningún movimiento social ni ninguna fuerza política interna. No tienen unidad, no tienen la fuerza suficiente, pero hay factores exógenos que pueden incidir en esas situaciones y esos no los controla nadie. Entonces, hacer de pronosticador es en alguna medida ser irresponsable. Aquí puede pasar cualquier cosa, pero nosotros como hondureños, ¿qué tenemos que procurar? Un modelo electoral confiable, que no sea caro. Es un crimen que en este Ahí país... tenía notado, ¿será más costoso las reformas o dejar que el sistema electoral funcionara tal y como ha estado? Bueno, asistir a un proceso electoral, sea primario o general, con la ley actual está bien complicado, Raúl. De hecho, no es estrictamente solo responsabilidad de la ley, todo erosión que ha tenido el sistema político electoral hondureño ha sido también responsabilidad de los partidos políticos, porque los partidos políticos no es que no conocen la ley electoral, pero la desconocen en la mayor parte de las actividades. Y o conocen lo que les conviene. Bueno, sí, pero en su entorno, Julio, eso lo que provoca es una desgobernanza electoral. Y entonces, porque el proceso electoral no solamente del Tribunal Supremo Electoral o ahora del Tribunal de Justicia o como le vayan a llamar, sino ni del RNP que en este caso muy puntual lo único que hace es que vaya actualizando y que el tribunal prepare el Censo Nacional Electoral, de momento, ¿eh? Desde esa visión electorera, pues, pero en realidad la circunstancia aquí está en que el reto va a ser cómo logramos volver a una gobernanza electoral, porque constitucionalmente hablando dice que para todos los temas electorales y de consulta existe un Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que no es supremo porque la Corte Suprema Exacto. le puede modificar Exacto. una resolución. Y que en relación a eso, doctor, entonces ha venido toda una discusión. Recordemos el 2013, cuando la famosa Caso de San Luis. disputa en San Luis con Mayagua, que termina con la quema de la alcaldía. Entonces, en ese sentido, por eso es que se empezó a ese pensamiento de, bueno, dividamos entonces la parte de procesos administrativos. Usted recordó aquí a Adán Palacios, que era uno de los precursores de ese tema también, desde su instancia particular, de igual don Casco Callejas, y son esos rezagos. Pues hoy la disyuntiva está en el tema de la propuesta, por lo menos yo lo que conozco es lo de la OEA, eso sí ha sido público, ¿verdad? Y los de la OEA dicen, bueno, el proceso viene aquí de pensar en un Tribunal de Justicia Electoral, porque la Sala Constitucional ha tenido algunas recomendaciones o falta de acción en estos temas. Y ahí citemos el tema de San Luis, pensemos en el 2012 con aquella inhabilidad, doctor, que usted conoce muy bien la ley electoral, como diputado también, que le prohibía a aquellos que participaban en movimientos internos irse a generales, el 216 creo que es de la ley, irse a las generales con otro partido político. Entonces, todas esas decisiones que han sido, o la violación última de que partidos que no llegaron a 10.000 votos. Que hoy por hoy, doctor, eso está inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia. O la de 2005, no existe. que cualquier pariente de un magistrado de la Corte tampoco podía. Entonces, hoy hoy podemos decir, Raúl, que en este país, podemos decir que en este país hoy se crean los partidos políticos, pero no mueren los partidos políticos, lo cual es una disfuncionalidad. No es posible. Porque en el son de que hay buena esa frase de Denis, son inmortales los partidos. En el son de que hay que aumentar la participación a través de los partidos políticos, estamos hablando de un proceso que usted muy bien lo ha definido. La insostenibilidad financiera de los procesos electorales. No podemos estar invirtiendo tanto dinero porque es precario además el dinero. Pero en la ley país. usted lo puede arreglar en el sentido de obligando a estos llamados partidos de maletín a rendir fianza. Bueno, doctor, pero hoy por hoy el artículo 96 está inhabilitado. ¿Y qué genera eso? Que esos partidos tienen derecho automáticamente por lo menos al 15% de la deuda política del candidato más votado. Eso significa
12, 14 millones, lo que vuelve la política en un negocio. Buen negocio. Emilio Durkheim decía, nada destruye más la democracia que el exceso de democracia. Esos temas a los que usted se ha referido son temas que deberían estar en el debate. El tema de las mesas, ¿por qué los estudiantes universitarios que son solo en la nacional 80.000? 80.000, por ahí. ¿Por qué como parte de su servicio social no van a las mesas electorales? ¿Ya? Y van aleatoriamente. Vinculante con su nota ante cualquier irregularidad. Claro. Son temas interesantes que deberían generarle un modelo al menos teóricamente aséptico, positivo. Obviamente, las leyes son buenas. Las personas que aplican las leyes son las que definitivamente las pervierten y las tergiversan. Pero esos son temas que debería poner la sociedad en la agenda de los políticos. Yo siento que estas reformas tienen un estigma, es decir, la secretividad con que se han manejado. Y eso no es bueno, aunque las reformas sean buenas. Siento que debe haber habido un debate más transparente, porque, como decía el licenciado Valladares, todo el mundo sabe que ya se arreglaron, que ya hay consenso, que ya hay acuerdos. Todos menos los destinatarios de la ley, que son los ciudadanos hondureños. Ahora, Mire, abogado, yo perdón, veo otro problema, Raúl. No me contestaron. Se me va a ir la idea, Raúl. Es, Si estás joven, hoy Julio, otra hombre. cosa nueva que hay en Honduras, que no se había dado. Yo creo que en 1924 hubo un poco de eso. Diputados imputados judicialmente, legislando y haciendo leyes de obediencia nacional. Sí, pero eso afecta... ¿Es correcto eso? Pero eso ¿Le afecta. pierde legitimidad realmente a un poder del Estado? Yo creo que no, porque está el famoso estado de inocencia. El problema es que para ser candidato en la próxima elección, usted debe ser ciudadano, como primer requisito. Y con estos autos de formal procesamiento, la Constitución le dice que usted se suspende su condición de ciudadano. Esos ya no pueden ser candidatos, a menos que resuelvan definitivamente su problema. Candidatos- Y eso, a diputados, por ejemplo, a Cargo de elección presidentes. popular. Una cosa, ayer cuando desfilaban varios diputados, ellos son los que eligieron a la Corte y varias autoridades. Y como dice el abogado Raúl Pineda, si no solucionan su problema no pueden ser candidatos a la siguiente. Mientras estén los juicios pendientes, ellos están suspensos en su condición de ciudadanos. No la han perdido, pero están en suspenso. Y para ser candidatos tienen que ser ciudadanos. Y eso va a cambiar el mapa político de muchas planillas. Por eso el afán de que se resuelvan esos temas a la brevedad posible. La Constitución le dice claramente... Abogado, ¿Qué? hoy un diputado viene de firmar en el tribunal y va a firmar la lista de asistencia a Al un Congreso, poder del Estado. firmador. ¿No le quita prestigio a un poder del Cla- Estado eso? Claro que le quita prestigio, pero legalmente no tiene ningún efecto porque él es inocente mientras no haya sido condenado por sentencia firme. Claro, esto es una ficción jurídica, ¿va? Todos sabemos lo que ha pasado ahí, pero hay que ver más allá el tema de la legitimidad, el tema de qué clase de autoridades estamos eligiendo. Usted mire, los líderes nacionales, políticamente hablando, ¿en qué han terminado? En Estados Unidos, condenados, con un grillete magnético en sus tobillos. La imagen del país está muy deteriorada, pero también no es culpa solo de ellos, es culpa de nosotros, es la gente por la que nosotros votamos, a las que les quemamos incienso y que vamos acompañando. Al rato ellos son víctimas nuestros. Man. Pudiera ser, es una tesis plausible, muy interesante. ¿Verdad? Una tesis de sacrificio. Sí. Sí. Y siento que el mapa político va a cambiar en el sentido de que si esta gente no resuelve su problema legal, no están habilitados para ser candidatos. A menos que la Sala Constitucional diga lo contrario, que se le puede están hacer? violando los derechos humanos como ya lo ha hecho en otras... El derecho de participación.
Claro. Fue lo que Calleja fue a plantear cuando el inicio de la reelección. Sí, pero son situaciones que realmente avergüenzan el país. Y no podemos estar estirando la ley de esa manera. La ley no es más que un sistema de seguridad. Y si usted estira la ley y la hace cambiar y la manipula, lo que está afectando es la seguridad de todos. Yo pongo de ejemplo y analícenlo. Cuando la opción B había ganado Callejas y dijeron, no, vamos a una opción B, entonces sumen los votos liberales, entonces ganó el Partido Liberal. Claro. Después que José Azcona no podía ser presidente porque era español, no, sí puede, es hondureño, nació en La Ceiba, presidente. Don Ricardo. Después que Ricardo Maduro nació en Panamá y no podía ser hondureño, quemaron llantas y dijeron todo, no, Maduro, la abuelita, hijo de padre panameño y de madre guatemalteca, y nació en Panamá. Pero y tenía, yo un no lo familiar, logro entender. tenía un familiar en Honduras y entonces Ricardo Maduro fue presidente. Así en Honduras. Raúl, No había reelección y Juan Orlando está en su segundo periodo. Ese es Honduras, va a cambiar el país. en Honduras no todo se debe, pero todo se puede, Raúl. Bueno, Lamentablemente. Es que es lo ¿no? que estoy planteando aquí, pues han dicho que no a todo esto y al final sí. Correcto. Va a Mire, cambiar Honduras. pero hay un el problema. presidente del Congreso habló de reformas electorales trascendentales Profundas. para la historia del país. ¿Va a cambiar todo esto con estas nuevas reformas electorales? Cuando cambie, ¿O seguiremos lo mismo? cuando cambie la ciudadanía, sí. Nosotros tenemos la tendencia a responsabilizar a los políticos de todo. Así como en un partido político todas las responsabilidades se la echan a eso que llaman el golpe de Estado, que yo digo que fue un golpe de gobierno, no fue un golpe de Estado. Y todo pasa en función del golpe de Estado y se han quedado colgados en ese proceso. Exacto. Sí. Pero cuando cambiemos nosotros, y yo sí siento que el país está cambiando, ¿sabe por qué? Porque la gente está más informada. Lo que no hay es grupos organizados, pero la gente está informada. La gente hoy usted difícilmente la va a persuadir mediante el engaño. La va a sorprender. Y hoy se da un fenómeno interesante. En la próxima elección la gente va a votar por candidatos, no va a votar por partidos. Aquella visión facciosa que nos arrastró durante décadas, esa está cambiando. La gente ya está pensando de otra manera y mientras existe la posibilidad de que cambie la sociedad, existe la posibilidad de que esas cosas Los vayan 450,000 votos que sacó Narrala en el 2013 reflejan parte de eso. Sí, ahí Que hay sí. un sector de la población que ya no tiene el ADN. Sí, un 450,000. partidario. Y de hecho, o que votan contra, porque también se ve otro fenómeno. de hecho La en Cortés, perdón, abogado, en el departamento de Cortés el Partido Nacional estuvo muy mal en la última elección también. Sí, pero Cortés siempre ha sido de tendencia liberal. Ha habido esa tendencia. Por eso, pero lo que dije Julio, cuando fue Narrala solo, Narrala lideró Cortés. Sí. La gente de Cortés es Vea, más en un independiente. país de tradición bipartidista, sacar 450,000 votos sin representantes en las mesas y sin nada, nos crea. una hazaña. Es un botín. Sí. Que Narrala nunca Oíme, lo pudo gerenciar ese botín. me debe- es otro ese es problema. otro Me debe un almuerzo Carlos Montoya. Me dijo, no, Raúl, le dijo, va a sacar 100,000 votos. No, le digo, va a sacar más de 100,000 votos. Me debe almuerzo Carlos Y Montoya. ahí concurren dos factores, los que están con él y los que estaban contra el actual presidente. Que también hay un voto de la gente que dice, voy a votar contra. No Por es un eso, voto por eso asertivo. yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado, que Narrala necesita una cuota de representación en esos nuevos organismos que se están constituyendo. Y en el gobierno. Uno no puede desconocerlo. Julio, pongámonos serios, te vuelvo a decir, estamos en Honduras, que le van a estar dando a Narrala algo. ¿Ah? Que le van a dar a Pero Narrala. fíjese, ¿Verdad, Gilamel, eso? estos procesos se han dado en otros Que países. pongan a Tito ahí en representación de Se han Narrala. dado en otros países. ¿Qué ha pasado en El Salvador con Nayib Bukele? ¿De dónde surgen? Empiezan a aparecer los outsiders, cuando la gente se fastidia. Y pasa lo que pasó en Argentina, que dijeron que se vayan todos. Y surgen estos personajes, así surgió Chávez, personajes mesiánicos, populistas, porque elecciones van a seguir habiendo. Y eso es porque no se toman las medidas democráticas, Claro. porque no tenemos cultura democrática para respetar al adversario,
Porque aquí queremos que todos pensemos igual y cuando todos pensamos igual es que ya dejamos de pensar. Y la idea tiene que ser abrir espacio. Honduras es un país modesto. Y el disentimiento se criminaliza. Ah, claro. Usted ha mencionado algo interesante aquí en la mesa y es el tema coyuntural. La coyuntura del 2013 cambia con la coyuntura del 2017. Sin embargo, creo que se deben hacer esfuerzos supremos también para mantener una población más informada. Mire, la gente le pregunta a uno, y estoy seguro que a ustedes les ha pasado, le dice, ¿qué va a pasar? Dígame, le dice. ¿Qué va a pasar? Pero no le dice qué está haciendo él para que las cosas que estén malas cambien. Y que por eso le diga que qué va a pasar para que usted le diga. Hay La que gente crear un dice, copeco político, fíjese. ¿Qué va a pasar? Copeco pronostica el clima. Y entonces deberíamos crear un copeco político que pronostique los próximos. Pero la sensación los térmica próximos. del clima político electoral. La presión. ¿Ah? La presión térmica. Abogado, hay otro elemento cuando usted habla de la judicialización de la política, que todos estamos de acuerdo, es en la Corte Suprema de Justicia actual hay un recurso que presentó Narrala de nulidad de todo el proceso electoral. Y este recurso no lo ha resuelto la Corte. Puede ser un arma que tiene esas fuerzas exógenas que pueden definir el devenir político de Honduras. ¿Por qué teniendo todo el poder ejecutivo, la influencia en la Corte Suprema de Justicia, no lo desecharon o no lo reconsideraron? Miren, esto hay un tema que se llama anulabilidad y hay nulidad. La anulabilidad es como cuando se casan dos jóvenes de 14 años y a los 50 años alguien viene a pedir la nulidad de ese matrimonio. Ya no procede porque el paso del tiempo generó una serie de actuaciones que necesitan ser regularizadas. Entonces, se consolida aquel acto que supuestamente fue ilegal. Yo creo que nadie ha tenido en Honduras, en la historia, tanto poder como el actual presidente, lo cual es malo. Y tanto debilitamiento político. Claro, con una suerte... ¿Quién antes de Juan Orlando en la historia del país había tenido tanto poder? Sea civil, ni Tiburcio Carías. Ni Tiburcio Carías. Era un país muy rural. Los militares respetaron la Corte Suprema. Es decir, él ha tenido un control absoluto que ojalá lo utilice para lo bueno. Ojalá lo utilice para el bien. Porque también el poder absoluto, cuando se utiliza positivamente, hay dictaduras progresistas que han dado resultado en otros países. La historia nos la cuentan como que el bien triunfa siempre, y no siempre el bien triunfa, a veces triunfa el mal. ¿Cree lo que dice el presidente Hernández, que no se va a volver a lanzar? No. Porque la reelección está abierta. No, yo no creo eso. ¿Qué no cree? No creo. Es más, yo creo que él, en su proyecto político, él tiene una estrategia siempre, evitar el debate anticipado. Es decir, no voy a ser presidente del Congreso, no tengo aspiraciones, pero al final el incauto de Pepe Lobo, estimulado por su esposa, Lo que fue retó, realmente quien la lo puso. retó ayer. Aquí. Sí, ya terminó haciendo esos desplantes que son acciones casi tragicómicas, ¿verdad? Él lo puso. Yo eso lo puedo decir con propiedad, porque yo estuve en esas reuniones. A pesar de que le había prometido y se había comprometido con Rodolfo Irías, él lo puso. En el extranjero presentó a Rodolfo Irías como presidente del Congreso. Pepe Lobo. Lo presentó en una reunión en Estados Unidos. Y de ahí, como así son los políticos, pensó de otra manera. Hoy está pagando las consecuencias. Yo las pasadas las he visto varias veces. Sí. ¿Usted las ha visto Uy, ya? sí. Las pasadas yo las he visto. Una vez fui a una cena que estaba toda la familia del señor y el candidato dijo, aquí presento al próximo diputado tal y tal, y cuando ya iban a inscribir me dijo, Raúl, vení, llamadme a tal. Lo llevó un cuartito y le dijo, ya no se puede. Y así he visto varias cosas. Sí. Pero fíjese que no censuramos eso, sino que lo vemos como una expresión de suprema habilidad. ¿Va? El dinamismo de la política. Óyeme, yo tenía pena ajena, varias veces he visto eso. Otra vez, ya le firmó... Las reuniones de San Pedro que estuviste vos. Le firmó un candidato, a un candidato le firmó a un empresario. Esto te toca a vos, esto. Entonces llegamos a ya presidente.
Entonces viene el empresario y saca, mira, me firmaste esto, esto me toca a mí. Cuando te firmé eso, jamás pensé que iba a ser presidente. Wow. Y fíjese que no solo es en Honduras. Cuando Perón regresa a Argentina, Perón decía, el futuro es de la juventud peronista. Entonces llega la juventud peronista y le dice, presidente, está el gabinete y no ha puesto ningún joven. No, yo dije que era en el futuro, ahorita estamos en el presente. Yo dije para el futuro, ahorita es el presente. Esa ha sido la Abogado, ¿va que tradición del Pepe, en el gobierno de Maduro, Pepe Lobo no era el candidato a presidente del Congreso? Creo no, que era Solórzano. Jorge Carranza. Jorge Carranza. Sí, Jorge Carranza. Ahí comienza la desgracia de todo oíme, este país, fíjate. Sí. Yo me acuerdo de eso. Jorge Yo Carranza. dirigí Jorge HRN y doy la noticia que va a haber Jorge Carranza. Sí. Uy, no se me olvida eso. Sí. Ese, Y Cosenza, don Ricardo quería Cosenza Sí. y se armó un gran lío. Por eso. Sí, hombre. Pepe iba a ser Y ministro de seguridad. de Seguridad. Ya estaba nombrado ministro Sí, de Seguridad. ministro de Seguridad. Y en ese caso, de la presidencia del presidente Hernández, cuando llega al Congreso, el presidente Hernández quería ser ministro de la presidencia. Y nos dice, yo quiero ser ministro de la presidencia. Pero don Porfirio insiste, por esa estrategia que les ha enseñado él, evitemos el debate, digamos, no, yo no me voy a reelegir, yo no quiero reelección, yo no. Esperemos el último año, a ver qué sucede. Yo lo que veo es que en el Partido Nacional no hay un candidato que tenga la posibilidad de ganar una elección. Sin segunda vuelta. Sí, aparte de... ¿Y papi? Sí, pero es difícil que a Tito Azura se lance si lo llevan a un proceso de elecciones internas. Y yo creo que las elecciones internas en el Partido Nacional van a ser inevitables por la posición de Ricardo En la Álvarez. última reunión eso es lo que pidió Pero Tito. ayer yo hablaba con dos personajes de la vida nacional que conocen de política y hablaban de eso, que si va el presidente del Congreso, o Mauricio Oliva, va Ricardo, va Tito y va Reinaldo, va a haber una gran fisura ahí. Sí, pero fíjense en un detalle. ¿Cuánto dura una elección? 10 horas. ¿Quién la gana? Antes las elecciones duraban 3 días. Bueno, Sí. le recuerdo que la última aquí pasaron días y no Duró había un quien mes. Los ganaba. candidatos. Pero la elección dura 10 horas. Ahí gana el que tiene la capacidad organizativa y logística de poner los votos en la urna. No el más popular, no el mejor. Y eso Pero todavía... eso irá a seguir, abogado. O sea, la vergüenza nacional, internacional que tenemos nosotros de procesos electorales que se definen yo siento que en a veces, 5 horas. Yo siento que a veces la inteligencia le dio la espalda a la oposición. Y la oposición es abrumadoramente mayoritaria, pero no tienen capacidad de unirse. Son tantas las ambiciones individuales que tienen que en lugar bailan con la música que les marca el gobierno o el Partido Nacional o el que manda en el Partido Nacional. Narrala cometió un gran error, abogado Pineda Alvarado, don Denis Castro y don Julio Navarro. Yo mando a Kimberly Espinosa, saca un comunicado y el PINU cuestiona a Libre. Ese comunicado no lo hizo Guillermo Valle, porque Guillermo Valle dijo que no lo había hecho él, pero que lo había hecho las otras personalidades del PINU. Entonces yo mando a preguntarle a Narrala sobre eso, sobre el comunicado del PINU. Entonces la cipota, periodísticamente, cuando termina de decirle eso, oiga, Narrala le dice, pero dicen que cuando usted gane, usted no va a mandar nada, que te va a mandar Ismael Zelaya. Y se despliega el ingeniero Narrala a decir que esos papeles no van a valer nada y que el que va a mandar a ser él. O sea, que vos enviaste a periodista No, ella. a generar caos en la yo la alianza. mandé a preguntar del Pino, pero qué bien que hizo la pregunta, pero ahí fue la caída de Narrala. Ahí comenzó. Porque Narrala no tiene ni un regidor, ni un diputado, ni un alcalde. Y fue el candidato Sí. que Y que tiene, la gente pero fue a tiene votar por simpatía, él. Narrala. No, y te he visto todo el programa con mucha simpatía con el ingeniero De Narrala. Narrala. ¿Te vas a unir por el partido este? No, yo lo que creo es que a Narrala hay que reconocerle, hombre, que Narrala fue un factor importante dentro de la Mire alianza. algo interesante porque esto va a generar un debate fascinante el otro año. El artículo 41 de la Constitución dice la calidad de ciudadano se suspende
Uno, por auto de prisión decretado por delito que merezca pena mayor. Pena mayor de 5 más años. de 5 años. Mientras tengamos este tipo de situaciones, no pueden ser candidatos, no van a reelegirse estos diputados, y eso le cambia el mapa, por lo menos dentro del Partido Nacional. Es decir, ahora usted usa la fiscalía y acusa a un potencial candidato y logra que le decreten auto de formal procesamiento y está listo. ¿Cuál artículo es? 41. Habría que modificarlo, porque ¿qué tal que le pongan una pena menor de 5 años? Si ponen, bueno... Las penas mayores son las mayores de 5. Es conmutable, pero en el nuevo Código Penal ya no hay conmuta. Entonces usted, si lo condenan a 6 meses, tiene que ir a cumplir los 6 meses. Es decir, y ese es un tema que tiene que ver con la forma, lo inhabilitaría. Con la forma tan festinada con que legislamos, ¿verdad? Es decir, usted en este nuevo código ya no hay conmuta. Usted lo condenan 1 año, tiene que ir a la cárcel 1 año. Y eso lo inhabilita para ser candidato. También lo pone en la imposibilidad de hacerlo. Pero con esto, con la legislación actual, ya el que tiene, y la mayor parte de las penas por las que están estas personas, tienen más de 5 años, excepto los que están por encubrimiento en lavado de activos. Esos tienen menos de 5 años. Pero los demás son más de 5 años. Ahí va a haber un montón de gente que, si no arregla esto, ya cuando vengan las primarias no pueden ser candidatos. ¿El nuevo código está en vacatio legis? No se ha publicado. ¿Pero ese código está sobre ese artículo o no? Nada está sobre la Constitución. Entonces, la Constitución dice... ¿Es inconstitucional ese artículo? La Constitución dice que el que tiene auto de formal procesamiento por pena de más de 5 años, pena mayor, no puede ser candidato, pues no es ciudadano. Y para ser candidato hay que ser ciudadano. Y ese es un tema bien complejo. Entonces, cuando concluimos en que hay muchos temas complejos que deben ir a la ley electoral, tenemos que definir. No hay tiempo, hay que empezar a abordar esos temas. Permítanme, me dicen los productores que tenemos que hacer una pausa. Continuamos en un momento. No, porque entonces... Bien, están informados en privado. Bien, continuamos. Nunca me contestaron. No me contestaron. Libre tiene derecho a un representante en el tribunal, pero va a votar conjuntamente con el Partido Nacional. ¿Qué connotación tiene eso ante la votación y lo que don Denis decía al iniciar el programa, que hay muchos hondureños que no tienen partido político? Bueno, la connotación política es inmediata, ¿verdad? Habrán reformas, pues, y en ese sentido, Libre tendrá resuelto el tema del desacuerdo de aquel famoso pacto de Cartagena, donde la lectura de estar en los organismos electorales, si usted va a la ley electoral, el tribunal es un organismo electoral, el primero, y ahí habrán solventado ese tema. Por lo tanto, aquí se ha hablado de la palabra coyuntura. La política nuestra es muy coyuntural y hoy por hoy se acercan a temas de discusión política dos extremos, podríamos decir de alguna manera. Y la connotación nacional, pues obviamente es siempre el país, ¿verdad? Ese país que tiene 8 millones de habitantes y que no me canso de recordar siempre, de 3 a 4 de cada 10 han dicho, expresado, de que no tienen ningún partido político, pero a la hora de recibir los resultados de cualquier acción oportuna o desafortunada, pues obviamente es la colectividad lo que sufre esos embates. Por lo tanto, esperemos que si es la negociación un acuerdo de alguna manera normal en la actividad política, ojalá pues también se piense en cómo rehabilitar el sistema político electoral hondureño, porque de momento está altamente erosionado y, ¿por qué no?, colapsado.
Raúl, aún con todas las descalificaciones que tiene este gobierno del Partido Nacional, no han sido suficientes, como decía el abogado Alvarado, como para que la oposición tenga la sapiencia de poder unirse, de poder hacer un proyecto político que le permita hacerle frente a la situación en que está. Y mientras esa oposición, mira, partidaria o no partidaria, siga desagregada como actualmente está, e incluso la organizada siga confrontada hasta internamente, como está el Partido Liberal, entonces el Partido Nacional seguirá en esta luna de miel de incertidumbre política para los hondureños, pero de suficiente espacio político para ellos para seguir gobernando. Pero yo creo, Julio, televidentes, don Raúl y don Denis, que sí ya están haciendo un plan. Eso creo. Bueno, hay que ver el entorno latinoamericano. Después de los acontecimientos del 2009, la Universidad de Vanderbilt vino a hacer una encuesta muy profesional y descubrió que la sociedad más conservadora de Latinoamérica, la más reaccionaria, era la sociedad hondureña. En el mundo hoy, por lo menos en América, están entrando los gobiernos de centro derecha. La izquierda ha entrado en una crisis. La gente de izquierda dice que es el péndulo y tiene toda una teoría explicativa, pero Que el son hecho ciclos. es que ha caído en Brasil, ha caído en Argentina, en Chile ganó centro derecha, lo mismo en Ecuador, en Perú. Bueno, eso excluye como conveniente ese discurso chavista del presidente Zelaya. Yo creo que Libre tendría mucho más fácil el acceso al poder con un candidato más light, a un candidato así tipo Hugo Noé Pino, gente así, ¿verdad? Que son más técnicos que... ¿Quién dijo? Judith. Sí. Juliet. Pero en el caso de la doctora, yo estuve en una reunión en el COEP hace poco, siento que el COEP está pensando en patrocinar o apoyar a un líder político. La doctora es bien capaz, pero Sí. hay un sector de Libre que no quiere que Sí, sea. pero ella no iría por Libre. Ella lo más probable es que vaya por una candidatura independiente. Entiendo que ya está visitando algunos municipios. Pero el COEP tiene como recomendación empezar a tener una participación política. Y finalmente un factor que todavía no se ha analizado, el de las iglesias evangélicas. Bolsonaro llega al poder en Brasil por el apoyo de los evangélicos. Los evangélicos aquí se han decantado en su enorme mayoría a favor del gobierno y por inercia del Partido Nacional. Y son un Todos sus factor, pastores están en comisiones de y intervención. son un factor La cúpula complicado. de los pastores. La cúpula. ¿Por qué? Mire, la Iglesia Católica se quedó en el centro de las ciudades. Porque usted va a cualquier pueblo, cualquier ciudad, lo del centro es una iglesia. La Iglesia Evangélica se fue a las periferias. No hay un tan solo barrio, una zona marginal donde no haya una capilla evangélica con un pastor que usted, para hacerse cura, necesita como 8 años de estudio en un seminario y para hacerse pastor lo hacen 2 meses. Y la Iglesia Evangélica ya está agarrando un protagonismo político. Ese va a ser un factor. Usted mira las declaraciones de los jerarcas de la Iglesia Católica, todas son muy encriptadas, muy complejas, usan mucho la metáfora. Los evangélicos dicen, no vayamos al abismo, no votemos por Libre. Es decir, son más arriesgados, más comprometidos en sus declaraciones. Entonces el panorama político de Honduras no está claro. Los viejos gurús han empezado a entrar en decadencia. Es decir, aquellos personajes que estaban tomando decisiones y que se atribuían poderes que tenían efectivamente, hoy ya no los tienen en esa dimensión. Entonces, ¿qué interesa? Fomentar un movimiento de nueva ciudadanía, con una visión distinta, enterrar la visión facciosa. La visión facciosa le ha hecho mucho daño a este país. En Honduras hay hondureños
muy competentes que, como no son del grupo que ostenta y detenta el poder, están fuera de la administración pública. Y el país está viviendo una crisis en el orden social, en el orden político y en el orden económico. Y vemos un presidente que está como arrinconado en una esquina, espadeando con problemas como la no firma con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es como la central de riesgo. Si usted no firma con el fondo, no tiene dinero. Un problema con una criminalidad escandalosa, un problema de inflación, un problema de sobreendeudamiento. Devaluación. La devaluación. Abogado, yo sobre los protestantes, yo recuerdo al profesor Pineda Ponce, allá por el 2001, los pastores, yo no sé quién se los acercó tanto al profesor, le habían prometido que iban a votar por él. Yo le decía, mire maestro, todavía en Honduras la pasión que desarrolla la capilla, que desarrolla la iglesia, la congregación, donde mencionan el infierno, donde mencionan el diablo, esa pasión todavía es difícil trasladarla a la urna, le decía yo. Puede ser que en otros países eso se haya logrado, le digo, pero aquí en Honduras eso es muy, muy difícil. Por eso yo creo, mire, que el que apuesta todavía a las iglesias que lo puedan empujar, en Honduras todavía no creo que haya. Sí, pero son procesos evolutivos. Solo algo que me dice Arturo Vides. Buenos días, Raúl. Saludos a sus invitados. Hablan de una segunda vuelta y los diputados que salen con 20,000 votos y desplazan a diputados que sacan 200,000 votos van a ir a una segunda vuelta porque esto no es democracia también. Claro. Sin embargo, ese es el sistema de elección que se ha definido en el sentido de los diputados por los famosos cocientes electorales y el hecho de hablar de una segunda vuelta incluye ya una reforma constitucional. Sí, pónganme el video, por favor, porque hay que hablar de eso también. Ponelo, Edgar, por favor, si sos tan amable, para que lo vean ellos. Ahora, en la nueva ley, creo que los cocientes están desapareciendo. Va a desaparecer. Que el cociente es una... Es una forma de representación de minorías, sí, pues. Claro. Evitar la dictadura de las mayorías. Si no existiera eso, si no existiese eso, sería abrumadoramente la mayoría. Permítame un minuto. Sí. Por favor. Podría ser un reto público ahí. Yo tengo 71 años, el presidente tiene, ¿cuántos? 50. Creo que por ahí anda. Podría ser un reto ahí que nos hagamos un ligo a puños a ver quién. Y yo tengo 71, ya soy un tercera edad avanzada. ¿Es que le gana a usted? Yo te digo que podía hacerlo. Digo karateca. Bueno, siempre practico. Bueno, ahí están las cosas. Parte de la tragicomedia. ¿Qué dicen los nacionalistas de eso? Es una muestra que no queremos al país. O sea, que un expresidente salga con las posiciones realmente muy, muy lamentables, Raúl. Es un desprecio, me parece, a la institucionalidad, a la inteligencia, a la consideración que deberíamos de tener por todos los hondureños. ¿Conclusiones de las reformas electorales? Bueno, antes, solo un comentario muy breve. Claro. Eso no denota más que el país tiene un rezago enorme en el tema de valores democráticos, la tolerancia, por ejemplo. El segundo es que esperemos que de algún lugar estructurado no, o tal vez uniendo esfuerzos, tratemos de buscar una nueva ciudadanía, de la cual ha hablado don Raúl Pineda. Y esa nueva ciudadanía pasa por la oportunidad de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy es más difícil ser gris, ¿verdad? Porque todo es público. Y pues si las reformas estas de las que hemos hablado no conocemos en propiedad, pues se han escapado, pero por ahí andarán. Y en ese sentido de aprovechar la tecnología de la información, pues hay que hacer esfuerzos fuertes y profundos, como muy bien lo han mencionado del área política, por establecer un nuevo rumbo en la educación política electoral hondureña para que nos permita trascender a un estadio más completo del que ahora tenemos. Gracias, don Denis, por haber participado esta mañana. Don Julio. Yo creo que las reformas electorales remediales o estructurales hay que verlas en forma positiva, que puedan ayudar, me parece a mí,
a crear un poquito de certidumbre en la credibilidad de los procesos electorales, y además que eso ha sido un reclamo fundamentalmente del Partido Libre y no del Partido Liberal. Ojalá que el Partido Libre tenga algún grado de conformidad con este tipo de legislación que se va a crear. Y yo comparto totalmente lo que decían los invitados, es que más que reformas a la ley que se puedan dar hoy, mañana y todo, necesitamos nosotros reformar la mentalidad de la ciudadanía. Y a eso deberían dedicarse, me parece, en este momento los partidos de oposición, a fortalecer al ciudadano que sea capaz de tomar una decisión al momento de votar pensando en los intereses del país. Gracias a don Julio Navarro, y cerramos con el abogado Raúl Pineda Alvarado. Bueno, más que un cambio de gobierno, Honduras necesita un cambio en la forma de gobernar. Aunque la ley lo manda, hemos abandonado la formación cívica en el plan de estudio de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Una reforma a largo plazo va a generarse únicamente a través de mejores ciudadanos, y para los mejores ciudadanos se requiere educación. Gracias, Juan. Gracias a usted Es por un la gusto que esté invitación. aquí. Estuvo bien los invitados, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, no trajo activistas, ¿verdad? Bien, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con Canal 11. Buenos días.